Hoy, cuando piensas en chocolate, probablemente te imaginas una barra marrón envuelta en papel plateado con letras grandes. Piensas en Hershey's. Pero antes de que Milton Hershey fuera el rey del chocolate, fue el rey del fracaso. Milton no tuvo una vida fácil. Su educación formal terminó apenas en el 4º grado de primaria. Su padre era un soñador empedernido que siempre perdía dinero en negocios fallidos, y al principio parecía que Milton había heredado esa misma mala racha. A los 18 años, lleno de esperanza, le pidió dinero prestado a su tía para abrir su propia tienda de dulces en Filadelfia. Trabajó 18 horas al día durante 6 años seguidos, sin descanso. ¿El resultado? Bancarrota total. Lo perdió absolutamente todo. Pero no se rindió, se mudó a Chicago y luego a Nueva York para intentarlo de nuevo. Abrió otra tienda, puso todo su esfuerzo y el resultado fue el mismo: una segunda bancarrota. A los 30 años, Milton Hershey era considerado un perdedor por su propia familia. Su tía se negó a prestarle más dinero y su padre lo miraba con lástima. Regresó a su pueblo natal en Lancaster, Pensilvania, derrotado, sin dinero y sin amigos. Cualquier otro hombre en su posición habría buscado un empleo seguro en una granja para sobrevivir. Pero Milton tenía una obsesión: el caramelo. Estaba convencido de que podía crear un caramelo superior, uno que no se pegara a los dientes utilizando leche fresca. Lo intentó una tercera vez, y esta vez, finalmente, funcionó. Fundó la Lancaster Caramel Company y se hizo millonario. Sin embargo, aquí es donde la historia da un giro inesperado. Milton no quería hacer caramelos el resto de su vida. Él quería hacer algo que en esa época era un lujo exclusivo de los ricos europeos: chocolate con leche. En 1900, Milton hizo algo que todos sus conocidos calificaron de locura absoluta. Vendió su exitosa empresa de caramelos por $1 millón, una fortuna inmensa en aquella época. Todos pensaron que se retiraría a vivir la buena vida. Pero Milton tomó todo ese dinero y lo apostó a una nueva y arriesgada tecnología: la producción masiva de chocolate con leche. En aquel entonces, el chocolate con leche era un producto suizo, delicado y carísimo. Milton tenía una visión diferente. Quería que el chocolate fuera accesible para todos: para el obrero, para el niño, para el granjero. Construyó una fábrica enorme en medio de la nada, en los campos de Pensilvania, donde abundaban las vacas para obtener leche fresca diaria. Pero antes de que este imperio pudiera despegar, Milton Hershey estuvo a punto de perder la vida. En 1912, Milton y su esposa Kitty estaban disfrutando de un viaje en Europa. Planeaban regresar a Estados Unidos con estilo, en el viaje inaugural del barco más lujoso y seguro del mundo, el RMS Titanic. Milton ya había pagado un depósito por el camarote VIP. Tenía el billete en la mano, pero a último minuto ocurrió un contratiempo. Algunos dicen que fue una urgencia de negocios, otros que su esposa se enfermó repentinamente. Sea como fuere, Milton tuvo que cancelar su viaje en el Titanic y tomar un barco anterior, el América. Días después, el mundo entero se estremeció con la noticia. El Titanic se había hundido. El destino había salvado a Milton Hershey. Y él sintió profundamente que se había salvado por una razón. Sintió que tenía una misión en la vida más grande que simplemente hacer dinero. Esa misión se reflejó en lo que construyó a continuación. Milton no construyó simplemente una fábrica, construyó una utopía. Durante la Revolución Industrial, las ciudades creadas alrededor de las fábricas eran lugares horribles, sucios y tristes, donde los empleados vivían hacinados en condiciones miserables. Milton pensaba diferente. Él decía: si quieres hacer el mejor chocolate, necesitas trabajadores felices. Así nació la ciudad de Hershey, Pensilvania. Pero no construyó barracones, construyó casas de ladrillo sólidas, con jardines, calefacción y electricidad. Construyó un sistema de tranvía moderno para que sus empleados pudieran moverse. Construyó escuelas de calidad, iglesias, un zoológico y un parque de atracciones, el actual Hershey Park, para que las familias pudieran divertirse los fines de semana.
Sus contadores se llevaban las manos a la cabeza y le gritaban: «Señor Hershey, está gastando demasiado dinero en los empleados, esto no es rentable». Milton siempre respondía con calma: «Estamos ganando dinero con el chocolate, vamos a gastarlo en la gente». Creó un modelo de capitalismo de bienestar que nunca antes se había visto. Incluso durante la Gran Depresión, cuando otras empresas despedían gente masivamente, Milton ordenó construir un gran hotel y edificios públicos solo para mantener a sus empleados ocupados y con un sueldo digno. Luego llegó la Segunda Guerra Mundial, y el país necesitó a Hershey más que nunca. El ejército de los Estados Unidos necesitaba una ración de emergencia para los soldados en el frente. Tenía que ser chocolate, por la energía, pero debía cumplir 3 requisitos casi imposibles. Primero, no derretirse con el calor tropical. Segundo, tener muchas calorías. Y tercero, y más curioso, no saber demasiado bien. Sí, el ejército pidió explícitamente que supiera un poco mejor que una papa hervida. La lógica era que, si sabía muy rico, los soldados se lo comerían por placer antes de tiempo. Tenía que ser solo para emergencias extremas de supervivencia. Hershey aceptó el reto y sus ingenieros crearon la barra de ración D. Era dura como un ladrillo y difícil de masticar, pero salvó la vida de miles de soldados que se quedaron aislados sin comida. Hershey produjo 1.000 millones de estas barras para las tropas y la empresa ganó 5 premios del ejército por su excelencia en la producción. Milton Hershey demostró que su empresa no solo servía para el placer, sino para la supervivencia de la nación. A pesar de todo este éxito, Milton tenía una tristeza profunda en su vida personal. Él y su amada esposa Kitty no podían tener hijos. Tenían todo el dinero del mundo, pero no tenían a quién dejárselo. Como no tenía herederos biológicos, Milton decidió adoptar a los hijos de otros. Fundó la Milton Hershey School, una escuela dedicada a niños huérfanos y de bajos recursos. Durante años, la escuela funcionó bien, financiada por él. Pero cuando Kitty murió, Milton hizo algo que dejó al mundo en shock y que define su verdadero legado. Un día de 1918, entró a su oficina, llamó a sus abogados y firmó un documento simple. En ese documento, Milton Hershey donó todas sus acciones de la compañía Hershey, toda su fortuna personal, valorada en $60 millones de aquella época, al fideicomiso de la escuela. No se lo dijo a nadie. No buscó aplausos ni portadas de periódicos. Se descubrió años después. El dueño de la empresa ya no era él. Eran los niños huérfanos. Hoy, la Milton Hershey School es la escuela privada más rica del mundo. Tiene miles de millones de dólares en activos gracias a las ventas de chocolate. Todo niño que entra allí recibe educación de primer nivel, alojamiento, comida, ropa e incluso atención médica y dental totalmente gratis, todo pagado por el chocolate que tú comes. Milton Hershey murió a los 88 años. En su funeral, miles de sus empleados y exalumnos lloraron desconsolados. No lloraban por el millonario excéntrico, lloraban por el hombre que les había dado una casa, un trabajo digno y un futuro. La próxima vez que abras una barra de Hershey's, recuerda esta historia. No es solo un dulce. Es el legado de un hombre que se salvó del Titanic para poder salvar a miles de niños. Bienvenido a Mentes Millonarias.